Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. SADOP, más de 70 años junto a las y los docentes de escuelas de gestión privada. Sumate. Venimos de muy lejos, un clásico del grupo de teatro Catalina Sur. 35 años emocionando, más de 70 actores en escena. Sábados, 21 a 30 horas. Entradas en catalinasur.com.ar. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. www.radiografica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Con la co-conducción de Ximena Ratón y Facundo Lugo. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buen Buenas inicio tardes, de semana. Gustavo, Facundo, toda la audiencia. Bueno, teníamos alguna editorial preparada, pero la vertiginosidad de los acontecimientos de este fin de semana, particularmente ayer a la tarde, nos obligaron de alguna manera a armar una especie de subeditorial, porque hoy el tema indiscutido, digamos, o más comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación es la renuncia del primer candidato de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, actualmente diputado, quien también, además de renunciar a su postulación como primer candidato, también acaba de renunciar a la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto, de la cual, dicho sea de paso, esta semana tenían preparada la mayoría para poder desplazarlo. Todavía está en debate y creo que se va a dar el debate esta semana por el desafuero, probablemente la destitución directamente del diputado Esper, quien, recordemos, como ya toda la población se ha enterado, por lo que indican las encuestas de Surban Córdoba, fue financiado en una campaña electoral durante el año 2019 por el narcotraficante Fred Machado, que hacía varios viajes aéreos con falopa llevando a Estados Unidos, y la propia justicia norteamericana lo condenó. Está preso, cumple una prisión domiciliaria en una lujosa mansión que tiene en la provincia de Río Negro, y esperamos hace 4 años que la Corte Suprema de Justicia lo extradite. Misteriosamente, en este caso, no actúa con la celeridad que tiene a la hora de poder de alguna manera llevar adelante el afuero, persecución a opositores, o detener a la propia Cristina, que en 70 días se pidió sin revisar ninguno de los recursos que había presentado la expresidenta. Claramente ahí vemos 2 varas y 2 medidas que tiene esta Corte Suprema, que evidentemente la razón por la cual no querría que Fred Machado
sea extraditado rápido es que a Fred Machado se le ocurra hablar y resulta que además de Esper haya financiado o haya tenido cercanía con Milei o con otros personajes importantes del gobierno de La Libertad Avanza. Habida cuenta de que el abogado que tiene Fred Machado para operar ante la Corte es el mismo abogado que tiene Milei o Neto. Por lo tanto, es dable suponer que hay algún tipo de contacto o conocimiento, como lo vienen afirmando diferentes periodistas y diferentes personas que opinan sobre el tema. Ahora hay un problemón, porque se habían impreso las boletas, la boleta única, ya prácticamente en su fase final, y reimprimir las boletas costaría aproximadamente $10 millones. Hoy escuchamos a Santilli, que es quien reemplazaría, porque ocupaba el tercer lugar, y para ocupar de alguna manera la estructura de paridad de género que armó la lista de La Libertad Avanza, apelando a un artículo de la ley electoral. Hoy Santilli reconocía que le encantaría que imprimieran otras boletas y que no fueran con esa boleta, con la cara de Esper, obviamente a los comicios del 26. No están diciendo que La Libertad Avanza se va a hacer cargo de los 10 palos verdes que sale de la reimpresión de la boleta, que no es la boleta de La Libertad Avanza, es la boleta de todos los partidos, porque con el sistema de boleta única, que finalmente había llegado para ahorrar, terminan gastando el doble de lo que gastaban con el sistema anterior. Ahora bien, en el caso de que se llegue a confirmar que van a reimprimir las boletas, esto equivaldría exactamente a lo que está pidiendo el Garrahan para poder funcionar como corresponde y para poder tener salarios acordes a más o menos un poder adquisitivo equivalente a algo de dignidad. Sería también acorde a gran parte, incluso creo que mayor, del financiamiento que en este momento necesitan las universidades. Hay que recordar que Santilli, a pesar de que tuvo un hijo internado en el Gran Garrahan y salvado por el Garrahan, algo reconocido por su ex esposa Nancy Pasos, votó en contra del financiamiento del Garrahan, pero ahora está a favor de que su carucha aparezca y que nos haga 10 palos verdes a los contribuyentes, poder pagar de alguna manera esa boleta. Ayer apareció Milei en el programa de Majul, como de costumbre, diciendo que ahora sí La Libertad Avanza va a avanzar con todo en la campaña y que tiene un recandidato. Bueno, vamos a escuchar algunas de las opiniones sobre el recandidato del propio Milei y también de un periodista estrella de La Libertad Avanza, Fantino, refiriéndose a Diego Santilli. Después yo no tengo la culpa, si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menezes, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Y entonces es lógico que tenga ese rechazo. Y después, si Juntos por el Cambio verdaderamente está tan preocupado por la provincia de Buenos Aires, que se corran. Si están tan preocupados por el kirchnerismo, que se corran. Digo que entonces, con la misma lógica que dicen ellos, que se corran ellos y que no me roben los votos a mí. Y así puedo construir una mejor mayoría y hacer un gobierno, digamos, acorde a lo que dicen, con mejores cantidades. Javier, gracias por haber venido. Alberto, un placer conocerte. Definiciones, en este caso... Muy bien, esto es lo que decía Milei respecto al candidato que actualmente encabeza su lista, que era un candidato horrible, aparte que era casta pura porque no se le conoce ningún trabajo privado, pero también el periodista estrella que suele romantizar sobre La Libertad Avanza opinaba sobre el candidato Santilli. El saltimbanqui de Santilli. ¿Vos crees que el Colorado Santilli va a traer un voto? El Colorado Santilli que jugó para Auckland City, Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona, Deportivo Liliputiense. O sea, ¿quién me asegura? Hay gente, ¿vos viste alguna vez a alguien gritando por Santilli? Nunca en su puta vida vi a alguien gritando por Santilli. No es confiable Santilli, Agustín. Sí. O sea, hoy se toma un café con los libertarios con pareja y compañía. Dentro de un mes se toma un café con el peronismo. Y arregla con el peronismo. No tiene bandera, boludo. Entonces no es un tipo que no sabés cómo lo... Mirá, lo tenés a Santilli dentro de tu equipo y en las elecciones que viene algo cambia, este país se desestabiliza un poquitito, Javier cae un poquitito, el primero que te va a achurar es Santilli. No.
horrible, traidor, saltimbanqui, casta. Así es como lo define el propio oficialismo a su primer candidato a diputado, que todavía no sabemos siquiera si va a aparecer la caripela en la boleta, porque lo más probable es que continúe la caripela de el narcodiputado José Luis Esper. Ahora bien, ¿estamos frente a un fenómeno aislado o estamos frente a un fenómeno estructural? Esta es la pregunta del millón, porque claramente esto tuvo un impacto fuerte. De hecho, el viernes lo habían ratificado a Esper. Había especulaciones de que Esper había extorsionado con hablar y con llevarse puesta a Milei, pero nada comprobado. Lo cierto es que lo que sí estaba comprobado es que Esper estaba ratificado el día viernes, confirmado, digamos, por el propio presidente, y el día domingo súbitamente cayó en desgracia y publica de alguna manera ese comunicado previo programa donde fue a llorar, digamos, por su apellido, su familia y no sé qué otra cosa más. Lo cierto es que acá hay dos temas, digamos, que se combinan. Por un lado, una entrevista del Surban Córdoba, en la cual plantea que el 68% repudiaba de alguna manera y exigía, o le exigía a Milei que lo sacara a Esper de la lista. 68%. Tan solo un 26 y pico por ciento apoyaba de alguna manera a sostener a Esper en la lista, con lo cual a los 10 puntos de diferencia que ya de movida le llevaba el peronismo, Fuerza Patria, a la Libertad Avanza, ya eran 20 puntos. Era directamente una catástrofe política y frente a esa catástrofe, obviamente, hubo que tomar la decisión de sacrificar a Esper. La segunda cuestión es que en este momento su amigo Donald Trump se está jactando de combatir al narcotráfico con esta excusa ataca a flotillas alrededor de mares cercanos a Venezuela, y en este momento donde se embandera con la lucha contra el narcotráfico, y la verdad que recibir en el Salón Oval el próximo 14 de octubre a un candidato al cual le ofreció plata y donde los propios republicanos lo están criticando fuertemente a Trump porque consideran que está apoyando a un muerto político, y además que llevaba un primer candidato financiado por un narco, condenado por la justicia norteamericana, y evidentemente no era en la mejor postal. Por lo tanto, estamos casi convencidos, digamos, de que Estados Unidos también incidió en esta decisión, aparte de las encuestas que abrumadoramente marcaban un descenso catastrófico de la Libertad Avanza en las próximas elecciones. Por lo tanto, creemos de alguna manera que el final de Esper es un final que tiene que ver con estas cuestiones, un repudio de la población, un repudio que se da en el contexto de que todavía están en la memoria colectiva muy fuertemente el triple narcofemicidio que ocurrió en Florencio Varela, y también las advertencias que se hicieron en Luján, en la manifestación de más de 1 millón de fieles que participó este fin de semana, en la 51 peregrinación desde Liniers hasta Luján, en la cual el obispo Monseñor García Cuerva hizo alusión de alguna manera que no debemos perder la esperanza, que debemos seguir de alguna manera luchando para evitar que nuestros barrios, para evitar que nuestro pueblo se vayan configurando narcoestados. Narcoestado se refiere a zonas liberadas, concretamente dominadas por los narcos, como en la que vivían Brenda Morena y Lara, y en la que perdieron de alguna manera sus vidas enredadas en toda una red de explotación sexual, en una red, digamos, de narcocriminalidad, en un narcofemicidio. Vuelvo a la pregunta que hice hace minutos, si lo de Esper es un caso aislado o forma parte de un fenómeno estructural. No es la primera vez que un candidato renuncia, o que es denunciado, o que hay una causa judicial abierta, incluso hay alguno que otro preso, algún intendente, en varias provincias pueden encontrar diferentes ejemplos, que tuvo alguna vinculación o apoyo político de sectores vinculados al narcotráfico, a la trata o al crimen organizado. De hecho, en marzo del 2023, en vísperas de las elecciones presidenciales, la Cámara Nacional Electoral convocó a los apoderados de todos los partidos, donde habló concretamente sobre el peligro, el riesgo
de fondos ilícitos, especialmente el narcotráfico, y la necesidad de ejercer un mayor control, habida cuenta de que las provincias, en su gran mayoría, tienen circuitos de controles bastante laxos respecto a la rendición de los fondos de campaña. En esa reunión de la Comisión Nacional Electoral, de los jueces con los apoderados, se alertó sobre la preocupación por el ingreso de narcotráfico y otros delitos a la campaña y que buscaban reforzar los controles para las elecciones del 2025, la dificultad de las provincias que no tenían leyes para regular la rendición de cuenta, tratar de que se ponga más foco en los balances de los partidos políticos nacionales, prestarle atención a los aportes que estos realicen a sus filiales provinciales. El interés, destacó particularmente el interés del narcotráfico por los cargos locales, los que tenían más que ver con el territorio, particularmente intendentes, cuando necesitaban liberar de alguna manera alguna zona. Habló de ciertos precedentes y contextos. Bueno, esto fue una advertencia que se hizo hace 2 años por la Comisión Nacional Electoral. Y por otro lado, ya todos sabemos que en nuestro sistema de financiamiento de los partidos, bastante laxo por cierto, se autoriza la financiación por parte de sociedades, corporaciones, figuras jurídicas, empresas, y esto da lugar obviamente al ingreso de cualquier tipo de fondo, y los mecanismos más habituales mediante los cuales se burla la ley es el uso de efectivo, uso masivo de billetes imposible de rastrear, es una de las prácticas más comunes. Falsos donantes, se utiliza aportantes truchos, de hecho la Alameda fue la primer denunciante de los aportantes truchos que había juntado la candidatura de María Eugenia Vidal y del PRO en su momento, pero no fue la única, y hubo varios casos de aportantes truchos, personas que no tienen ningún tipo de patrimonio, pero que aparecían haciendo aportes sustanciosos. Aportes corporativos encubiertos, empresas prohibidas de financiar campañas o redes de crimen organizado que lo hacen a través de empleados o de sujetos físicos. Desvío de fondos públicos, se desvían recursos del Estado, personal, vehículos, presupuestos para financiar campañas. Gastos ficticios, se simulan servicios de consultora o agencias para justificar transferencias irregulares. Subestimación de gastos, por supuesto, muchos partidos declaran menos de lo que realmente gastan. Bueno, todo esto es un caldo de cultivo para que se filtre cualquier tipo de financiamiento ilícito, y particularmente el narcotráfico, que en nuestro país no ocupa un papel menor. Según la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, hace varios años ya, también según el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la Argentina es uno de los principales países exportadores de droga hacia Europa. Reexporta en realidad. Es país de tránsito porque recibe la marihuana transgénica de Paraguay, la cocaína de Perú, la cocaína de Chapare y también alguna de Colombia. Esto circula por la hidrovía, circula por pistas clandestinas de aterrizaje, a veces circula por el espacio aéreo en aviones privados, circula por la autovía, circula por la porosidad y por la coimia de soborno en las fronteras, desemboca en los puertos más importantes, los de Rosario, que están concentrados en la localidad de San Lorenzo, en Bahía Blanca, en Buenos Aires, y desde estos puertos hacia Europa, particularmente, y en menor medida hacia Asia y África, se exportan. Esto genera una economía criminal sumamente rentable, y para que ustedes tengan alguna idea, imagínense que hace pocos días se detuvo uno de estos barcos que iba por los puertos de San Lorenzo con 500 kilos de cocaína, dispuestos a ser exportados a Europa. Lo manejaban 2 marineros filipinos. Cuando el fiscal los indaga, los marineros se muestran sorprendidos porque era la tarea habitual que realizaban, es decir, que reconocían que había un tránsito diario de muchos barcos que llevaban toneladas de cocaína sin ningún tipo de problema. Por supuesto que quien piensa que puede separar el narco grande del narco chico, o sea, el narcomenudeo que se instala en los barrios, aprovechando la ausencia o la deserción del Estado,
la falta de políticas públicas, aprovechando el desmantelamiento de comedores, de merenderos, de centros de recuperación de adictos, y se van formando microestados narcos que van resolviendo problemas de los vecinos para después poder controlar el territorio y poder dominarlos. Quien piensa que el narcomenudeo está aislado del narco y que es simplemente una cuestión de ir a Nordelta y pegarle 3 o 4 gritos a los grandes narcos como sigan haciendo su negocio, que mientras tanto de los chiquitos nos ocupamos nosotros, bueno, realmente está engañando a la población, porque el narco grande es el tronco de cuyas ramas surge el narcomenudeo. Por lo tanto, si no se combate el crimen organizado de conjunto, naturalmente no tenemos ninguna chance de poder erradicar el narcomenudeo, e inclusive, aunque hubiese presencia del Estado, el narcomenudeo seguiría siendo una amenaza latente en los barrios populares, justamente porque permanentemente irradia, permanentemente se envía droga a la Argentina para ser exportada a Europa, a Asia y a América Latina. Lo reconoce hasta el propio Departamento de Estado, Naciones Unidas, el GAFI, lo reconoce cualquier especialista en materia de narcotráfico, sea nacional o sea internacional, pero la política sobre este tema calla. Y digo la política en términos transversales porque no es una cuestión de un narcodiputado. Ojalá fuera un narcodiputado. Acá tenemos un problema de relación promiscua, concretamente, de sectores vinculados al crimen organizado con el financiamiento de las campañas electorales, y tenemos que tomar medidas, entre ellas la más importante, reformar el sistema de financiamiento de las campañas electorales y políticas y seguir el camino que recientemente han tomado México, Chile y Brasil, que han prohibido cualquier tipo de aporte que provenga de empresas privadas, corporaciones, sociedades jurídicas, y que solamente se permiten aportes individuales de afiliados bancarizados acorde a su patrimonio y a su salario, y la campaña se financia con fondos predominantemente estatales. ¿Para qué? Para que los funcionarios que sean electos no estén condicionados de antemano por el narco, por el crimen organizado, porque obviamente si fueron financiados por el crimen organizado, obviamente no van a luchar contra el crimen organizado, por el contrario, van a devolver favores tratando de garantizar más zona liberada y más criminalidad. Ahora uno dirá, bueno, pero distingamos, una cosa es el crimen organizado y otra cosa son las empresas privadas. Ahora bien, el financiamiento de empresas privadas también se ha demostrado que es caldo de cultivo para la corrupción política. De hecho, los laboratorios que han financiado campañas, después no por casualidad, el ANMAT no los controla como tendría que controlarlos, y ya tenemos 124 muertos por el fentanilo contaminado. O tenemos un circuito de sobornos como apareció en el caso de los audios de Spanuolo, que en los audios de Spanuolo quiero recordar que el 3% era para Karina, pero el 5% ya se cobraba en gobiernos anteriores. Entonces digo, a ver, sinceremos la cuestión. En función de que los laboratorios tienen esa relación promiscua con el Estado, bueno, financian, después piden condiciones como proveedores del Estado o para que no los controlen, o la minera misma, que están financiando muchas campañas electorales en Cuyo, para luego poder aplicar extractivismo, fracking, con informes flojos de papeles en materia de impacto ambiental, y dejando ríos contaminados como Jayal, y dejando situaciones de devastación desde el punto de vista ambiental, o obligando a los pueblos a tener que rebelarse masivamente, multitudinariamente, como lo hizo Mendoza en el 2019, cuando querían contaminarle el agua, los senadores que todos habían votado de alguna manera leyes de este tipo, o en Chubut, cuando de alguna manera 2 veces consecutivas tuvo que salir el pueblo a la calle contra la mega minería, y recientemente el gobernador Torres tuvo que irse por la puerta de atrás de un evento en el cual la gente le recordó que no quería mega minería con fracking. Bueno, en fin, tenemos que tratar de que por lo menos, los que sean electos, presidentes, gobernadores, senadores, diputados, intendentes, concejales, consejeros escolares, no sean financiados ni por empresas que después pretendan favores corruptos, y mucho menos por los narcos o el crimen organizado. Porque si no, todo esto es el huevo de la serpiente, el caldo de cultivo que genera el narcofemicidio que hemos visto la vez pasada,
Y bueno, cómo aprovecha en situaciones de desocupación, en situaciones de pobreza, en situaciones de recesión, para apoderarse del territorio y para llevarse la vida, particularmente nuestros pibes y pibas. Esto es Los Datistas, programa número 19. Muy bien. Contundente la editorial. Les recordamos, hoy es lunes 6 de octubre, toda la información de nuestra organización, informes, investigaciones, incluso un desarrollo de estas temáticas que Gustavo acaba de plantear en la editorial, la encuentran en nuestra página web www.somosalameda.org.ar y en todas nuestras redes sociales. Facu. Bueno, sí, efectivamente, después de esta editorial que obviamente deja muchísimo para discutir y dando continuidad a lo que fue el programa del lunes pasado, pero bueno, la vinculación y el tema del narcotráfico como eje de campaña, no buscado, sino impuesto por la propia realidad que se concatena y obviamente por lo menos hasta lo que sabemos hasta ahora, con un Milei ensayando a través de un vivo a las 12 del mediodía para la presentación de esta tarde. Pero bueno, obviamente el tema excluyente es la renuncia de Esper a la candidatura, como así también a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Sí, es interesante también ver cómo todo este sainete, ¿no? Gustavo lo decía correctamente, ¿no? La cuestión de el financiamiento político espurio es algo bastante transversal, desgraciadamente, y por eso nosotros llamamos a dar este debate a fondo en la sociedad y sobre todo en el campo popular, pero correrlo Esper para salir inmediatamente a decir que igual lo banca es realmente una cosa bastante insólita y también queda demostrado algo, como dice el dicho, no tenemos certezas pero tampoco dudas, porque la concatenación de elementos que hay lo que indican es que no es Esper, ¿no? Es Esper, es Milei, es todo el entramado mafioso, digamos, de este gobierno, que comparte el mismo abogado que el narco acusado y pedido su extradición en Estados Unidos. Es un hecho más que llamativo que sus colegas originarios de partido relaten y muestren fotos de sendas reuniones cuando empezaba La Libertad Avanza con este mismo Machado, que incluían a Milei. Bueno, habla obviamente de un entramado donde Esper es quizá la pieza más visible hoy, además de que es un ser bastante repugnante por donde se lo mire, pero que el árbol de Esper no nos permita tapar el bosque que significa todo este gobierno corrupto, ¿no? Sí, tal cual, y bueno, obviamente yo creo que los dichos de Milei respecto a que Esper era inocente a pesar de su renuncia, etcétera, tienen que ver con esa sospecha de que en realidad están todos de alguna manera metidos en el mismo lodo, y obviamente debe haber habido una negociación en la cual se le debe haber garantizado que no se iba a manchar, por lo menos de La Libertad Avanza, su buen nombre y honor, para que no se lo lleve a todo, digamos, al fondo del pozo, ¿no? Así es, vamos a la tanda obligada con los spots electorales, donde ya nos vamos a perder desgraciadamente la cara de Esper, y volvemos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Itai Hackman y quiero defender la patria para ser libres de verdad. Itai Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Soy Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva, o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza, lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itai Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503. Radiográfica. 20 años.
20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Bueno, esta editorial de alguna manera que nos impuso la realidad el día domingo no puede tapar el bosque, el otro bosque, que es el bosque de la absoluta vulnerabilidad en que se encuentra el gobierno de Milei. Hay que recordar que la semana pasada el dólar oficial subió un 7%, que el riesgo país se fue de 1.380 a 1.424%, que el Tesoro se patinó $1.000 millones, que la brecha cambiaria volvió a ampliarse, y bueno, y que todo esto ocurrió a pesar de que ya está agendada la reunión con Trump en el Salón Oval, que fue anunciado el financiamiento, el apoyo de Scott Bessent en el caso de que Argentina tenga alguna dificultad, con lo cual evidentemente hay una desconfianza muy grande y un olor a devaluación enorme por parte de todos los actores que están interviniendo en el mercado financiero de este plan ficticio para llegar al 26 de octubre con una inflación de alguna manera dibujada, con un dólar dibujado, pero con una realidad desde el punto de vista económico-social desesperante, con pymes que cierran por miles, con la desocupación que aumenta, con el trabajo que se precariza cada vez más y con la única preocupación que tiene el gobierno, que es cómo lograr conformar una mayoría después del 26 de octubre para seguir avanzando con los ajustes estructurales en la reforma laboral, donde pretenden seguir arrasando con derechos, en la reforma previsional, donde pretenden dejar a millones de personas sin jubilación, y en la reforma tributaria, donde obviamente van a tratar de quitarle más impuestos a los ricos y tratar de aumentar de alguna manera más la inflación y los impuestos sobre los pobres. Esta es la única preocupación que tiene un gobierno que hoy está sostenido exclusivamente por la mano del departamento de Donald Trump, y ni siquiera por todo el gobierno de Donald Trump, porque hay un sector importante de republicanos, e inclusive hasta de la base electoral de Trump, por caso de los ojeros norteamericanos, que critican fuertemente el apoyo de alguna manera a Milei. Hay tensiones que son casi irreversibles, las que se han generado con todo lo que es la mesa de enlace, con excepción de las cerealeras más importantes, que son 4 o 5, luego del trading sojero, en el cual de alguna manera birlaron las expectativas de muchos pequeños y medianos productores. Hay conflictos con la UIA muy grandes, por la importación con China, por los aranceles al acero y aluminio, particularmente con Pablo Roca. Siguen los conflictos de alguna manera con el grupo Clarín, porque le bloquearon la posibilidad de que se apropiara la Telefónica. Y Macri se acerca de alguna manera a apropiarse del gobierno y por supuesto pide cargos clave, no es ningún tonto. Pide Dietrich para que maneje el transporte y la logística. Calabria siempre está presente en el transporte y la logística. Pide también obviamente energía y para eso de alguna manera también propone a Iguacel. Y pide política exterior y para eso propone a su amigo Pinedo. Política exterior, energía y transporte y logística
básicamente, no es ningún tonto, quiere básicamente manejar los recursos estratégicos de lo que se dedica históricamente el Grupo Macri, el Grupo Sogma y otro Grupo Macri, que quizás tenga algo que ver con Macri, que opera en la localidad de Calabria y se lo conoce como La Drangheta. Sí, ¿estamos en contacto? Está terminando de conectarse Bien. la compañera. Bueno, por lo tanto, ahora claro, Milei va a aceptar este gobierno de coalición que le está exigiendo al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario le dice, no te estamos poniendo plata por tus espectáculos de rock en el Movistar Arena, sino que te estamos poniendo plata concretamente para que avances en la colonización, en la quite de derechos, digamos, a la población trabajadora, con estas reformas que mencionaba anteriormente. Ahora, y para esto tenés que formar una coalición, y la coalición la tenés que empezar a conformar primero con aquellos que comparten estos intereses estratégicos, por empezar con Macri y los gobernadores aliados. Esto es lo que le está pidiendo concretamente el Fondo Monetario, lo que le está pidiendo el Círculo Rojo, y lo que Milei de alguna manera a duras penas ha tenido que empezar a aceptar, y por eso este fin de semana hubo 2 reuniones, a falta de una, con Macri, en la cual de alguna manera Mauricio está pidiendo concretamente los lugares estratégicos que le quisieron birlar durante el primer año y medio del gobierno de Milei. En el medio está ya este escándalo y una performance electoral que va a ser horrible ya desde ya, donde lo máximo que promete Santilli es descontar a una diferencia de 9 puntos abajo, digamos de unos 20 puntos abajo, que más o menos se encuentra después de la derrota en la provincia de Buenos Aires y de los escándalos que surgieron, digamos, en torno a las coimas de Karina Spanolo y luego al narcodiputado Esper. Sí, el gobierno en un problema mayúsculo, no solo por las cuestiones logísticas que hacen a si llega, ¿no?, a imprimir una boleta, que ya es anecdótico, sino por lo devaluada que está la imagen de Milei y los candidatos poco conocidos que tiene en la provincia. Esta semana va a estar recorriendo unas 5 provincias, según lo que se adelantó la agenda de campaña, tratando de relanzar. Pero bueno, un poco el gobierno contaba con llegar en mejores condiciones económicas y que la imagen del presidente Milei sea quien empuje a los candidatos que encabezan las listas en provincia, siendo que en general no son muy conocidos. Bueno, ahora a este escándalo se le suma que no tenés candidatos que encabecen esas boletas, que sean fuertes, que sean conocidos, y un Milei que está, bueno, absolutamente devaluada tanto su imagen como su palabra. Sí, además hay una cuestión, vieron que siempre dicen que economía es expectativas, ¿no? Y por esta situación de extrema fragilidad a la que el gobierno llevó la situación, digamos que hoy los tiene arrodillados ante Estados Unidos y haciendo un desastre atrás del otro, absolutamente todo el mundo, no importa de qué palo, de un extremo al otro, no solo sabe, como bien señalaba Gustavo, que se viene más temprano que tarde una devaluación, sino que todo el mundo sabe que se viene otro país después del 26. Así Entonces es. todo eso va generando, digamos, una potenciación de esa incertidumbre, digamos, y de esos riesgos y de la volatilidad mucho más profunda, ¿no? Por eso resulta absolutamente importante el tema también de las próximas elecciones, para los cuales en estos próximos 5 minutos tenemos ya conectada a la compañera Jimena López. Sí, bueno, Jimena López está en contacto con Laudatistas, el programa de la Alameda, es presidenta del puerto de Quequén, fue secretaria de la gestión de transporte durante el 2022 y 2023, fue diputada nacional del 2019 al 2022, importante y destacada también activista del movimiento feminista y la segunda candidata de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas tardes. Acá Gustavo Vera y Ximena y Facundo. Hola Gustavo, hola Ximena, hola Facundo, ¿cómo están? Hola, compañera. Muy bien. Bueno, a ver, estuvimos analizando en la primera parte del programa todas las repercusiones de la renuncia de Perdi y el escándalo que suscitó. ¿Qué reflexiones te genera esto y qué reflexiones te genera el triple narcofemicidio que ha ocurrido recientemente en Florencio Varela? Son 2 hechos que acaban de conmover el país y que tienen como común denominador vinculaciones con el narcotráfico. Sí, por un lado, a ver, en el caso, vamos a empezar por ahí por lo que más me he dedicado, soy trabajadora social. En el caso del triple femicidio,
Claramente me parece una situación muy injusta y que hay que poner arriba de la mesa sin un análisis moral, sin un análisis de lo que están pasando en nuestros barrios populares, en nuestras barriadas con los pibes y sobre todo con las pibas, porque nadie elige, si se quiere, libremente prostituirse a los 15, ni a los 20, ni a los 16, ni a los 17. Hay un modelo de consumo feroz, que no de consumo de sustancias, de consumo de ropas, de marcas, de esta cosa de tener dólares, del mal llamado éxito, que hace que los pibes que están y las pibas que están en los márgenes de nuestra estructura social, por vulnerabilidad, por condiciones de pobreza, encuentren una inmediatez que inclusive les sirve al sostén de familia. O sea, porque también hay que decir eso, se llaman economías de los ilegalismos y tiene que ver como una forma de estrategia de supervivencia, que no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, estoy diciendo lo que está pasando en nuestras barriadas. Sí. Claramente culpabilizar a la familia no salva de nada. O sea, ese es el hilo más fino por donde cortar. Hay todo un circuito, o sea, viste, desde qué pasa con el Estado que no protege, que cuando alguien deja el colegio, en vez de después cuando aparecen, bueno, pero no iba al colegio, decir, bueno, che, pero ¿por qué no la fuimos a buscar? Claro. ¿Por qué no estaba? ¿Por qué no ofrecimos otra facilidad para que sostenga la escolaridad? Y obviamente esto que fue como un ajuste de cuentas pone de relevancia que hoy en día el narcotráfico en sí y el narcomenudeo en particular es un actor social muy potente en los barrios vulnerables. Entrena pibes, entrena pibas, utilizan el poder del dinero para hacer subsistencia dentro de los barrios y me parece que hay un modelo que se dio en Rosario hace muchos años que claramente va capilarizando, en este caso para abajo, porque justamente va pasando a la provincia de Buenos Aires, y tenemos que generar políticas no solo de represión en términos de seguridad de mano dura, que a mí me parece que son de muy corto aliento, sino políticas de contención, de acompañamiento. Los barrios más vulnerables necesitan otras cosas. A ver, yo siempre cuento lo mismo, laburé muchos años en algunos lugares. Vos a las 5 de la tarde en un barrio vulnerable lo que más te encontrás es la policía. Ahora, te cuesta un montón formar un club y sostenerlo porque no tenés recursos. O sea, cuando le pegan a una compañera en un barrio vulnerable, hasta que llega a hacer la denuncia, necesitas toda una red de mujeres porque el móvil no la lleva, porque, a ver, pasan un montón de cosas. Sí. O sea, nadie habla de las dificultades de ser pobre y ser mujer en la provincia de Buenos Aires o en la Argentina en general. Y a mí me dolió mucho porque, qué sé yo, mi hijo tiene 15 años, lo mismo 15 que tenía la pibita que mataron. En otras condiciones, con otro piso de largada, pero mi hijo de 15 años, yo pienso en esa vocecita de los audios cuando la escuchaba, ¿viste? Y a mí me rompió el corazón porque vos la escuchás y es una nena. Y es una nena. O sea, no, es una nena. Entonces, nada, esto de ponerle cara a las víctimas y sí, exigir una justicia nena, una nena que, como bien decís, no fue cuidada por nosotros, por el Estado, concretamente por la escuela, por la comunidad, por las ofertas, si tenía ofertas de trabajo digno o no. Por los clientes, claro, esto de los clientes, ¿viste? Hay nenas Fue de 15 captada, años porque alguien las consume. Fue captada, digamos, a través de la virtualidad, donde el crimen organizado ingresa como Pancho por su casa, después quedó envuelta en una red de narcocriminalidad con base en el 1114, que hace un montón de décadas que ya está y que nadie la desmantela a pesar de la presencia de las fuerzas federales. Sabemos, digamos, que algunos de los lugartenientes que fueron atrapados, que no son las cabezas, evidentemente hay mucho más, distribuían cocaína de máxima pureza que traían obviamente por la frontera. Por eso yo te establecía un común denominador, de alguna manera, porque la sociedad como que ha tenido dos situaciones conmocionantes. Obviamente la de Varela infinitamente más que la otra, pero la otra que ha también conmocionado mucho es mostrar gráficamente cómo un primer candidato a diputado de una de las fuerzas principales que compiten en las próximas elecciones había sido financiado abiertamente por un narcotraficante que ya está condenado por la justicia norteamericana, que tiene un pedido de extradición hace 4 o 5 años, que le prestaba aviones, le transfería dinero, autos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si esto no está, de alguna manera, estas dos cuestiones aparentemente desconectadas, no tienen un común denominador que tiene que ver con la opacidad. Seguramente lo tiene. Estaba tratando de terminar el análisis para el narcotráfico es un sistema de delitos conexos. No
no aparece un punto y nada más. Es la punta del hilo. Lo que habría que ver es si la punta del hilo es experto, si la punta del hilo es el triple femicidio. Seguramente que si se buscan algunas vinculaciones, porque, a ver, cocaína de máxima pureza no circula en cualquier lado, es cocaína claramente traída de afuera. ¿Qué pasa con nuestras fronteras, que es un colador? Y a ver, el modelo de la libertad avanza hay que poner en tensión, porque la ministra de Seguridad que tiene que investigar este tipo de delitos es Patricia Bullrich. ¿Sí? No son delitos provinciales, son delitos federales. Exactamente. Entonces, hay que ponerle cara con nombre, pero claramente, a ver, si tu primer candidato de lista es un narcocandidato vinculado a Fred Machado, que aparte Fred Machado tiene inclusive explotación ilegales de minas de oro, tiene un montón de negociados bastante turbios, que están pidiendo la extradición desde Estados Unidos, que llega un documento desde Estados Unidos diciendo que el señor Espert recibió $200.000 de campaña, que se reconocen más de 37 viajes en avión, que a su vez el ex apoderado del partido en el que se presentó Espert dijo que lo habían querido hacer falsear $400.000 de aporte como si fuese una cena. Claramente es un ecosistema basado en el narcotráfico que tiene otros delitos conexos como es la trata de personas, como el negocio de las armas, como son este tipo de organizaciones delictuales con mayor nivel de complejidad. Ahora que Espert me venga a decir que fue una opereta y esté jugando como si fuese el último héroe de la patriada, no, señor, usted es un narcocandidato. Usted tiene que dar explicaciones en la justicia. Usted tiene que decir cómo acrecentó su patrimonio. Usted le debe la cara a la sociedad. Entonces, yo cada vez que lo escucho, viste, oscilo entre la indignación, la bronca por este atropello, porque inclusive que estemos hoy discutiendo si las boletas las va a imprimir la Libertad Avanza en un modelo que tenemos, el nivel de pobreza que estamos teniendo, el problema de la Agencia Nacional de Discapacidad con el 3%, el 8% españolo, Karina, las criptomonedas de Libra, el oro que desaparecieron, y todo esto es una vergüenza. Me parece que yo no les voy a permitir que me tiren un telón de humo con el tema de las boletas. Las boletas no las tienen que imprimir porque hay un calendario electoral que aprueba determinadas formalidades, porque primero que nada la renuncia de Espert hay que aceptarla, y eso es una burocracia. El señor no era un trabajador de la ley de contrato de trabajo que manda un telegrama y se desvincula. Tiene que haber una aceptación de la renuncia. Entonces, no pueden arengar la primer candidatura de Santilli porque tampoco se trastoca la paridad. La primer candidata tiene que ser Karen Reichardt. Si ellos quieren blanquearse, que no utilicen el sistema electoral para esto. Claro, tal cual. Ahora, la última pregunta, Jimé. Vos sabés que países hermanos como México, Brasil, Chile, ante escándalos crecientes que fueron teniendo por el vínculo promiscuo que había entre candidatos y empresas que condicionaban, como laboratorios, por ejemplo, aquí, o como aseguradoras, o como empresas extractivistas, por ejemplo, y además crimen organizado, tomaron medidas drásticas imitando a otros que ya las tenían. Canadá, Australia, Francia, Suecia, Israel, entre otros, tienen un sistema de financiamiento de partidos que prohíbe totalmente cualquier tipo de financiamiento de corporación, empresa privada, sindicato, figura jurídica. Solamente es un financiamiento estatal y con aportes individuales acorde al salario y al patrimonio bancarizados de afiliados o simpatizantes de esa fuerza. Bien, acá en Latinoamérica, recientemente México, Brasil y Chile, en los últimos 5 o 6 años, han adoptado medidas similares prohibiendo completamente el financiamiento, de alguna manera, de corporaciones porque da lugar a todo tipo de trapisonda. Y de hecho, recordábamos hoy en la editorial que la Cámara Nacional Electoral, en marzo del 2023, alertó a todos los apoderados respecto a, bueno, después de, ¿te acordás la denuncia de los aportantes truchos y un montón de escándalos que ocurrieron sistemáticamente en diferentes elecciones, no solamente nacionales, sino provinciales? ¿No te parece que tendríamos que empezar a, por lo menos como condición necesaria, por supuesto que no es suficiente, pero como condición necesaria, garantizar, digamos, que el Estado garantice la libre participación de los partidos, de los frentes, en los comicios, como era más o menos en los 80, y prohibir cualquier tipo de financiamiento corporativo privado, porque esto da pie a cualquier tipo de relación promiscua que termina o en corrupción, o en coimas, o en crimen organizado, en españolo o en Espert.
Tal cual, sí, coincido, Gustavo. Y aparte, se termina usando todo el andamiaje de la política para blanquear dinero, porque en realidad es una forma de ingreso de dinero que viene claramente de una economía que es ilegal, como el tráfico de drogas, de personas, de armas, entra a un sistema que es formal, porque vos me decís, yo te doy tanta cantidad de dinero, sos una empresa vinculada a algo que podés tener atrás algún tipo de negocio no santo. Vos declarás que me das tanta plata, yo declaro que los gasto, y si no fue así, y esa plata después circula, o sea, hay un montón de mecanismos que hay que tener todo el tiempo, una lupa, inclusive a nosotros la exigencia, yo hoy contaba en otra radio, yo tengo una contadora específicamente para que me haga las declaraciones juradas, primero porque yo soy bastante desprolija con el tema de los papeles y demás, y siempre junto todo desde el banco, pero yo, por ejemplo, el 31 de diciembre tuve que informar cuánta plata tenía en la cuenta. Yo tengo cuenta sueldo, no tengo una cuenta de banco, Sí, claro. y son Argentina de la banca pública, tampoco está en Seychelles ni nada por el estilo. Informar cuánto dinero tenía, las tarjetas, si había comprado algo, y yo lo tengo que hacer cada 6 meses, y es un ejercicio para el cual claramente yo tengo una profesional con matrícula habilitada que me hace las declaraciones juradas para poder subir, y eso lo tendríamos que hacer todos. Si Expert se compró una casa con dinero del narcolavado, en algún punto es un blanqueo. Así es. ¿Cómo acredita que esa? Porque una cosa es comprarte una casa con un crédito que todos hemos tenido, que vas pagando mensualmente con la plata de tu sueldo, de tu dieta, de tu salario, de tu empresa, de lo que sea. Ahora, yo no tengo $200.000 en mi casa para sacar de abajo de la alfombra. Entonces, tal cual. Me parece que también él termina en esto de que ellos, viste, a mí me molesta sobremanera cuando decían no, porque nosotros venimos contra la casta, o no nos interesa la política. ¿Qué es lo que no les interesa de la política? Se utilizan todos los resortes de la política para autogenerarse impunidad. ¿Qué es lo que no les interesa? Porque Expert quedó de primer candidato, entre esos porque es el modelo cabal de la Libertad Avanza para desguazar el Estado, para todo. Pero aparte, porque de pasar el 26 de octubre, Expert también tenía fueros. Tal cual. Así es. Bueno, Jiménez, te vamos a volver a entrevistar. Te agradecemos muchísimo. Tenemos al compañero, el hermano Gustavo Carrara, que nos quiere contar un poco lo que pasó en Luján en los últimos minutos que nos quedan. Sí. Y bueno, desde ya que, bueno, contamos con vos para ver si en el Congreso podemos empezar a pensar más estructuralmente una ley de financiamiento acorde a la que adoptaron los hermanos de latinoamericanos para cortar de alguna manera de cuajo cualquier tipo de trapisonda que permita el ingreso del crimen organizado en la política o de la corrupción, ¿no? Por lo menos como condición necesaria. Tal cual. Claramente tiene que haber un mejor sistema y una mejor democracia para todos. Y eso también tiene que ver con la transparencia de los partidos políticos. Muchas gracias, Gustavo. Es un lujo para mí hablar con ustedes tres. Gracias, Jimena. Gracias, Facundo. Y obviamente a disposición durante toda la campaña y el 27 de octubre también para pensar leyes mejores para nuestro pueblo, claramente. Bueno, muchas gracias, Jimena. Muchísimas gracias. Hemos conversado con la compañera Jimena López, candidata de Fuerza Patria, y raudamente vamos a cambiar de tema porque el programa se nos fue revolando. Tenemos en línea a Gustavo Carrara. Hola, Gustavo. Bueno, disculpa por hacerte esperar unos minutitos. Se nos retrasó en un reportaje, pero queríamos tus reflexiones sobre la impresionante, imponente manifestación, peregrinación a Luján, la número 51, que, bueno, algunos hablan de cientos de miles, otros hablan de 1 millón de personas, pero cualquiera sea el número, eso es secundario. Lo importante es que esto me hizo recordar una carta que una vez Francisco me mandó en el 2017, donde me decía que siempre me planteo la necesidad de que los pastores seamos fieles cuando me pregunto qué es lo que convoca al pueblo de Dios, y pienso también en las peregrinaciones como la de Luján. Bueno, ¿qué te produce la peregrinación a Luján? ¿Qué sensaciones viste este año? Y también, ¿cuál fue el mensaje principal en el cual quiso poner énfasis la Iglesia? Bueno, hola Gustavo, hola a la mesa y a toda la audiencia. Bueno, la verdad que la
peregrinación a Luján, para mí en lo personal es algo muy significativo. Yo peregrino desde que tenía 14 años, que así cada año peregrino a Luján, salvo 3 veces desde aquel momento, después todas peregrinas. Que así es un momento de unirse con el pueblo peregrino, con el pueblo de Dios que peregrina, y la verdad que emociona, ¿no? La fe de la gente emociona profundamente, y uno, si lo quiere explicar racionalmente, no se puede explicar, hay que sentirlo con el corazón, y creo que es eso lo que hace el pueblo peregrino a Luján. Hay gente que sale desde la tarde, tengo noticias que es gente que salió de la tarde del viernes, ahí empezó a caminar ya gente. El grueso obviamente salió a la mañana del sábado, pero la verdad que mucha gente. Eso te diría, ¿no? Caminar es con el objetivo de ver a la Virgen, de ver a nuestra Madre, de cruzar nuestra mirada con la mirada de la Virgen. Yo creo que eso es lo que nos anima como peregrinos. Eso te diría en cuanto a lo vivido, ¿no? Sí. Y respecto a los mensajes, tanto desde el punto de partida como en la misa en Luján, se hizo alusión de alguna manera, bueno, a la esperanza, se hizo alusión también a ver cómo protegemos a las comunidades en los barrios de la penetración del narcotráfico, del narcomenudeo, de estos microestados narcos, digamos, y el tema de cómo logramos construir cultura del encuentro, fraternidad, y cómo de alguna manera tratamos de mejorar, digamos, los vínculos fraternales como argentinos, que es condición sine qua non, digamos, para construir una patria mejor, ¿no? A ver, yo te diría, la peregrinación en sí misma es un momento de fraternidad, ¿no? Así es. Nos descubrimos hijos de la Virgen, peregrinamos a ella, reconocemos a Dios como Padre, nos reconocemos hermanas, hermanos, es un momento de fraternidad, profunda fraternidad. Entonces me parece que eso ya es un valor en sí mismo, y en la fraternidad hay que cuidar a los más frágiles. Y ahí entra de cuidar la fragilidad de nuestro pueblo, como decía en su momento el cardenal Bergoglio, después Papa Francisco, y cuidar la fragilidad del pueblo empieza por los más pequeños, por los más pobres, por los más rotos, y por eso, bueno, hay que requerir una presencia inteligente del Estado que dialogue con una comunidad, con esas comunidades en los barrios más humildes que saben cuáles son sus angustias, cuáles son sus tristezas, cuáles son sus ilusiones y esperanzas, ¿no? Hay que escuchar mucho. Yo ahora estoy en Cáritas Argentina, y nosotros hicimos, empezando en la peregrinación a Luján del año pasado, una caminata que se llama Caminata Institucional, que recorrió todo el país, y se hizo una escucha profunda de 1.320 comunidades. Bueno, entre las luces, las sombras, los proyectos esperanzadores que ya se están realizando, pero escuchando la voz de los más frágiles, hay temas que se acentúan. Un tema es la necesidad de la comunidad, ¿no? Para salir adelante. Ese es un tema como un valor. Después, como desafíos, bueno, el desafío del trabajo, ¿no? Mucha gente que está sin trabajo, con un trabajo que no llega a fin de mes, con un trabajo, son trabajadores sin derechos. Otro tema central que ha aparecido es el tema de las adicciones, que se consolida, y con esto, bueno, el avance del narcotráfico puede haber una clara relación con esto, pero también las aplicaciones para los juegos online, o sea, la ludopatía. En mi celular puedo tener un casino. Bueno, eso estuvo de alguna manera presente en esa escucha fuertemente. Después el tema del sentido de la vida, o sea, se percibe con claridad como un desafío. ¿Qué pasa? Que hay personas que se deciden suicidarse, o sea, acabar con su vida. Eso se registra como un
un grave problema en las comunidades. Bueno, y otro tema que tiene que ver con laudatistas, que también se registró, es el tema de las emergencias climáticas que sufrimos en el país. No olvidemos, en el verano estuvieron los incendios en la Patagonia, en el norte de Corrientes, las inundaciones en Bahía Blanca, en Orán, en el Gran Buenos Aires, en la zona también de Zárate Campana. O sea, las emergencias climatológicas y el cuidado de la casa común es otro tema que apareció. Clarísimo. Me refiero a las escuchas de las comunidades con las que interactúa Cáritas, ¿no? Como desafío. Muy bien. Bueno, Gustavo, lamentablemente siempre tenemos el tramo muy final, digamos, cuando te entrevistamos, pero nos quedó claro cuáles fueron las principales escuchas y qué significado tiene esta hermosa e inmensa peregrinación que nos da esperanza en sí misma, ¿no? Por la señal de fraternidad, de fe y de lealtad del pueblo argentino con la Virgen y con los valores más importantes de la patria. Gracias, Gustavo, y nos veremos en la próxima. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo, cuídense mucho. Conversamos con el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, somos laudatistas, nos vamos corriendo, nos vemos el lunes que viene. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede?